Buenas tardes, en este video hablaremos sobre lo que es el lenguaje ensamblador, dando una breve explicación sobre su principal funcionamiento. Pero antes que nada debemos comprender que cuando se crearon las primeras computadoras electrónicas fue necesario guardar en ellas todas las instrucciones que se querían ejecutar, pero estas computadoras solo podían almacenar números binarios, de tal forma que fue necesario crear un lenguaje que pudiera ser el intermediario entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, a través de palabras claves. Así es como surgió el lenguaje ensamblador. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar sobre en este video? Vamos a tratar sobre lo que es un microprocesador. Más que nada también vamos a hablar sobre los registros en el ensamblador, los cuales son de vital importancia. Asimismo, es cómo se ejecutan los ciclos de instrucción en el programa de EMU8086, que es el que vamos a utilizar en este video. El lenguaje ensamblador, sus principales funciones, asimismo también como un caso práctico con el programa EMU8086. Y les dejaremos unas referencias donde pueden encontrar más información y complementar así este tema. Bien, ¿es un microprocesador? Un microprocesador también es conocido como CPU. Es un circuito integrado por millones de transistores. Su función principal es procesar los datos, controlar el funcionamiento de todos los dispositivos de la computadora y realizar las funciones lógico-matemáticas. Esta es una de las partes más importantes de la computadora y podríamos decir que es algo así como el cerebro de nuestra computadora. El microprocesador tiene dos partes importantes y hay que diferenciarlas. Una es la unidad de control. En esta es donde se leen las instrucciones que se le marca el programa y decide qué instrucciones y en qué orden se tienen que hacer. Supongamos que este es el jefe de la empresa. Y después está la otra parte, la unidad lógico-matemático. Esta también es conocida como ALU. Y esta básicamente toma las instrucciones que se les da de la unidad de control y las procesa o ejecuta. De esta forma podremos decir que este sería el empleado de la empresa. Ahora los registros. Los registros son de vital importancia en el lenguaje ensamblador y básicamente son indispensables. Estos se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar también el direccionamiento de las memorias y proporcionar capacidades aritméticas. Estos son direccionables por medio de un nombre, como hoy lo veremos a continuación, y también se puede mediante los bits. Otra cosa importante es que se enumeran de derecha a izquierda, es decir, de 15, 14, 13 hasta llegar a 0. En especial, el EMU8086 tiene un soporte de 32 bits. Sin embargo, se puede cambiar estos mediante el uso de los registros con sus partes altas y bajas, lo cual lo veremos más adelante. Los registros de segmento. Estos básicamente tienen un segmento de 16 bits de longitud. Esto nos facilita un área para poder direccionarlos y conocer su segmento actual. El primer registro es el CS. Junto a la función de 2 puede almacenar la dirección inicial de segmento del código del programa. El DS, esta es la dirección inicial del segmento de datos donde el programa es almacenado. El segmento SS es donde se permite la colocación de la memoria de la pila, es decir, que puede almacenar temporalmente las direcciones y los datos. Junto a la función de 2 puede almacenar las direcciones del inicio del segmento de pila del programa. Y el S, que es el segmento extra, se puede usar en algunas operaciones con cadenas de caracteres y se utiliza también para manejar el direccionamiento de la memoria. Las banderas FS y GS son otros segmentos que integra este lenguaje de EMU8086. Ahora los registros generales.
Estos son únicos en el sentido de que pueden ser direccionados con la palabra onByte. Esto nos hace poder utilizar la función alta y la baja. Empezamos con el AX, que se utiliza principalmente como un acumulador. Se es utilizado para las operaciones que implican las entradas y salidas y la mayor parte de la aritmética. Por ejemplo, podemos hacer instrucciones como multiplicar, dividir y traducir. Estas podemos usar la parte alta AH y AL. Después el registro BX, que también es conocido como el registro base y también tiene el propósito de que ser índice para poder tener un direccionamiento indexado. De la misma manera que el AH y el AL tienen las partes altas y las bajas, igual con el resto de funciones. El registro DX también es conocido como el registro de datos y el CX es utilizado como el contador. Los registros de puntero son básicamente el SP y BP. Estos están asociados con el segmento SS y esto nos proporciona un valor de desplazamiento que nos hace referencia a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Es decir, que en el registro SS puede contener la dirección del segmento del programa y SP el desplazamiento de algún número hexadecimal. Esto para poder encontrar la palabra actual que está siendo procesada en la pila, la computadora y en general también el programa combina estas dos direcciones en el SS y en el SP para poder encontrarla. En el registro BP, al ser de 16 bits, facilita también la referencia de datos, los cuales pueden ser direccionados y transmitidos por la pila. Cabe decir que el EMU 8086 y los posteriores tienen un BP amplio que también soporta los 32 bits, llamado EBP. Los registros índice. El registro índice SI y DI están disponibles para poder hacer un direccionamiento indexado, es decir, que también podemos hacer sumas y restas. El registro SI también tiene un índice fuente de 16 bits y también es algunas veces utilizado para operaciones con cadenas cuando manejamos algunos caracteres. Y dicho esto, también el SI está asociado con el registro DS. Los procesadores 8086 y posteriores también permiten el uso de los 32 bits. En este caso sería el ESI, cuando se permiten los 32. Y en el caso del DI, también es algunas veces utilizado en operaciones con cadenas. Y para utilizar los 32 bits se le hace el EDI y no solamente EDI. El ciclo de instrucciones. Para que el programa llegue a completar las instrucciones debe primero pasar por varias fases. Hay dos de las cuales primero es la fase de obtención y luego la fase de ejecución. La fase de obtención básicamente es la primera parte del programa, donde el registro del contador del programa o también el PC tiene la función de leer la dirección de la instrucción a obtener. Después se tiene que hacer el procesador que tiene la siguiente instrucción de la localidad de memoria apuntada en el PC. Después el PC se incrementa, es decir, que pasa a la siguiente instrucción. Y a no ser que le indiques otra cosa en el programa, el PC indica que se tiene que cambiar de instrucción, así que pasa a la siguiente. Después de esto, la instrucción se es cargada en el registro de instrucción, el IR, y el procesador tiene que interpretar la instrucción para realizar las indicaciones que están en ella. La fase de ejecución en el procesador y la memoria es una transferencia de datos entre el CPU y la memoria principal.
donde también el procesador con los módulos de entrada y salida hace una transferencia de datos del CPU y el módulos, asimismo como también se procesan los datos cuando se está haciendo alguna operación aritmética o lógica con los datos que se estén manejando dentro del programa. De otra forma también se puede llegar al punto de control. En esta parte es donde se tienen que alterar la secuencia de las operaciones, es decir, que tienen que seguir un flujo constante en el orden de que se realizan. En esto se tiene que hacer uso de los saltos o los jump, y pues de última parte solamente se combinan todas las anteriores hasta que el programa llegue a su final. Bien, entonces el lenguaje ensamblador surgió de la necesidad de crear una conexión con el lenguaje máquina. En este también es, ya que hacer el lenguaje máquina, el lenguaje más primitivo, es donde se tiene que desarrollar el uso de palabras claves para que así se pueda comprender entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Esto también nos sugiere a los programadores que debemos conocer bien el funcionamiento del hardware y nos permite comunicarnos de cierta manera con el lenguaje de máquina y viceversa. También se puede hacer del máquina al ensamblador. Puede extraer sus procesos para que las personas puedan utilizarlo. En cierta manera es un poco complicado, pero se tienen que realizar procesos muy lógicos para poder captar bien y poder utilizar bien el tipo de lenguajes. Con todo esto podemos decir que el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, con el cual podemos utilizar para escribir y comunicarnos con la computadora. Esta también es la representación más directa del código máquina que pueden comprender los programadores. Aquí hemos puesto algunos de los registros de forma más completa y asimismo también con algunas instrucciones aritméticas. Los registros, por ejemplo, también tenemos que sumar algunos datos, restarlos, dividirlos, multiplicarlos. Todo esto mediante el programa con algunos comandos básicos. En conclusión, tenemos que, a pesar de que el lenguaje ensamblador puede llegar a ser rápido y realizar el proceso de ejecución del programa en unos cuantos segundos, dependiendo del programa, de la cantidad de datos que estén manejando, es cierto que también tiene ciertas limitaciones, ya que es muy complicado al momento de idear la lógica para crear el programa. Sin embargo, esto también nos permite a otros poder hacer lo que otros lenguajes de alto nivel no pueden, o también de nivel intermedio. Ahora pasaremos a explicar un pequeño programa en el cual suma dos números de un solo dígito. Empezamos con el punto modesimal. ¿Qué significa esto? Punto modesimal es una directiva el cual indica que estamos usando el modo pequeño. En este caso, que nos pasa de los 16 bits. Punto stacks indica el uso de la pila, pero como en nuestro caso el programa utiliza bits relativamente bajos, no hace falta especificar el tamaño de la pila que se va a usar en el programa, por lo tanto queda de esta forma. Punto data, aquí es donde declaramos en esta sección la parte de las variables que vamos a declarar y que usaremos durante el programa. En este caso solamente guardamos variable 1 con una base de datos y un valor incógnito hasta que el usuario incluya este valor desde el teclado. El punto code es donde iniciamos todo nuestro código y lo iniciamos con start. Comenzamos moviendo mov, es desplazar el número de 01h, que es de donde va a empezar a pedir el número, al registro AH.
que es entonces, si recuerdan, es el acumulador. Después, con una función int21h nos permite leer este carácter. Pero para obtener el verdadero valor de este número, tenemos que hacer una subtracción al registro L de 30 hexadecimal. Esto nos permite obtener el valor verdadero. Después de esto, tenemos que desplazar nuevamente el número que guardamos en AL a la variable 1. Hasta aquí tendremos guardado el primer dígito. Ahora tenemos que pedir el segundo. Básicamente hacemos lo mismo. Hacemos un desplazamiento al registro H de 01H para poder leer caracteres de teclado. Y luego volver a leer el segundo carácter con int21h. Después volvemos a subtraer al registro AL 30 hexadecimal para obtener el verdadero valor. Y ahora, ya que tenemos este valor, tendremos que sumarlo. Ya tenemos el valor en AL. Ahora simplemente sumamos la variable 1, que es donde se guardó el anterior número. Ya ahora que tenemos la suma de estos dos valores, tendremos que imprimirla en la pantalla. Así que vamos al registro TL, lo que está en AL, que es el resultado de la suma. Y ahora, para poder mostrarlo, necesitamos obtener su verdadero valor. Así que ahora sumamos con la función add a DL 30 hexadecimal. Una vez hecho esto, volvemos a desplazar a H, lo que está con una función C2H que nos permite imprimir un carácter en la pantalla. En este caso sería el resultado. Y volvemos a poder finalizar el programa con int21h y con la palabra end, o en otro caso también puede ser fin, y quedaría así. Se ejecuta, vamos a ejecutar, introducimos por ejemplo un 3 y un 5, el resultado de la suma es 8. Esto creo que sería todo, y espero que les haya quedado un poco claro sobre lo que es el lenguaje ensamblador M8086. Hasta otro video.